Muy buen día para todos. Hoy les traigo un pequeño tema. Este tema es probablemente uno de los más polémicos o un tema muy polémico dentro de las creencias cristianas. ¿Existen los apóstoles los apóstoles y los profetas en este tiempo? Bueno, le voy a dar mi opinión. Mi opinión es no existen los apóstoles y los profetas en este tiempo, porque la misma palabra nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos, y habla de las escrituras. También la Biblia dice que el último profeta fue Juan el Bautista. El último profeta al estilo del Antiguo Testamento fue Juan. Juan fue el último, ¿por qué? Porque Juan apuntó al Mesías, dice, este es el Hijo de Dios. Todas las profecías, todos los profetas eran antes de Cristo, antes de que se cumpliera la venida de Cristo. Cristo ya vino, ya no necesitamos más profetas, todo está escrito en la Biblia, todo está dicho en la Biblia. La misma Biblia nos enseña, porque en otros tiempos Dios hablando a los hombres de muchas maneras. De muchas maneras, ¿cuáles son esas maneras? En sueños, en visiones, en interacciones, incluso con el mismo Dios, cuando Dios hablaba como a Moisés desde una zarza ardiente, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés. Dice, pero Dios hablando antes de muchas maneras, más ahora todo nos lo hablaba a través de Jesucristo, todo nos lo dice a través de Cristo. Entonces yo no creo que existen los profetas ahora, no hay necesidad de los profetas ahora porque ya tenemos la escritura, ya tenemos la Biblia completa. Recordemos que Pablo, Pedro, Juan, todos ellos no tenían la Biblia, ellos tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. Pero nosotros ya tenemos todo el canon completo. Entonces ya no hay necesidad de profetas. Ya quisiéramos entender una décima, una vigésima parte de toda la Escritura. Es imposible. Es la palabra de Dios, está viva. Entonces yo no creo que existen los profetas ni los apóstoles hasta este tiempo. Porque Pablo dice, el último de los apóstoles soy yo, como un abortivo. Pablo dice, el último como a un abortivo me llamó a mí. Entonces Pablo es el último de los apóstoles. La Biblia nos enseña que el fundamento de la base de nuestra creencia son los apóstoles. El fundamento se echa solo una vez para construir. Nosotros construimos encima del fundamento, encima de lo que ya nos enseñaron, de lo que ya está escrito, y nosotros sobreedificamos en eso, basados en eso, sin salirnos de la escritura. Es así de sencillo. El problema es que ahora está muy de moda los apóstoles, los profetas, y que el gran siervo de Dios, y que no hay grandes siervos de Dios. La Biblia nos enseña que cuando terminemos todo lo que se nos mandó a hacer, nos podremos llamar siervos inútiles. Entonces, esa es mi opinión. Yo sé que pueden o no pueden estar de acuerdo conmigo, pero esa es mi opinión. Que tenemos la Biblia, la palabra profética más segura. ¿Para qué vamos a estar buscando nuevas revelaciones y nuevas profecías? ¿Por qué no atender a lo que ya dice la Escritura? Por ahí escuché una vez algo que me parece muy blasfemo, que dice que no hay que vivir solo de lo que Dios ya dijo, sino de lo que Dios está diciendo. Bueno, el error es que Dios no dijo, Dios sigue diciendo a través de su Escritura. La palabra de Dios está viva. ¿Y por qué está viva? Porque es Jesucristo mismo. Vamos a entrar a terreno más profundo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la palabra de Dios que se hizo carne. La Biblia dice, y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. El verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Dice la Escritura que todo lo sostiene Dios por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Entonces decir que Dios ya habló es negar que Cristo está vivo, que sigue vivo. Cristo es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios sigue viva porque Cristo está vivo.
sigue diciéndonos a través de la Escritura. El mismo Cristo antes de irse le dice a sus apóstoles, dice, es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Espíritu Santo en ustedes. Y el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo les he dicho. No dijo, les va a decir cosas nuevas y les va a enseñar nuevas enseñanzas. No, dice, les recordará todo lo que yo ya les he enseñado. Entonces, mi opinión es esa. Puede, no puede estar de acuerdo, pero lo que sí le podría decir es que desde el momento que usted vea que el hombre se presenta o lo presentan como el gran siervo de Dios y como el gran apóstol y como el gran profeta y con un montón de títulos, yo le aconsejaría que se aleje de ese lugar, porque están predicando al hombre y alrededor del hombre y no a Cristo y alrededor de Cristo. Cristo dice, niégate a ti mismo, muere a ti mismo por amor a los demás. Esa es la verdadera palabra. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diaria y sígame. Lee las cartas de Pablo. Pablo nunca se puso él como el gran apóstol, como el gran profeta. Pablo sufrió mucho para que lo aceptaran dentro de los apóstoles, porque no creían que era apóstol, que era profeta. Profeta en el sentido de que predicaba la palabra de Dios. Los profetas actuales son los predicadores de la palabra de Dios porque están hablando la profecía de Dios, la que ya está escrita. Entonces Pablo era un predicador, pero aún así él no se presentaba, como él se llama a sí mismo, abortivo, como un abortivo, dice. Alguien que no merecía nacer, alguien que no iba a nacer. Fuimos salvos, fuimos hechos hijos de Dios por misericordia, por gracia. Deberíamos estar agradecidos todo el tiempo y no alzándonos y diciendo, oh, somos esto y somos aquello. No, seguimos siendo pecadores igual que todos los demás. Lo único es que ahora no practicamos el pecado con premeditación, sino que cometemos errores. Pero cuando alguien se presenta con toda esa... Es lo más seguro es que están predicando alrededor del hombre. Lo que te van a predicar es humanismo y no cristianismo. Te van a predicar cómo te vaya bien en las finanzas, te van a predicar cómo hacer negocios, te van a decir cómo abrir las ventanas de los cielos de bendición, te van a decir, pero nunca te van a decir que hables a las almas que se están perdiendo, que se están yendo al infierno. Que te arrepientas de tu pecado y que pienses a caminar. Te van a hacer una oración simple y dices, ok, ya entraste en la familia de Dios, ahora sí ya, a ver qué te toca, a ver qué bendiciones te tocan, a ver, clama tus bendiciones, decreta tus bendiciones. No, siento mucho decirte esto, pero si eres cristiano y te has convertido al cristianismo y estabas enfermo, probablemente quedes enfermo. Si eres pobre y vienes al cristianismo, probablemente nunca seas rico. Si eres rico y vienes al cristianismo, no tienes que quedar pobre. Dios da su bendición a quien Él quiere y como Él quiere, y no depende de si eres o no eres cristiano. Si decretas, si declaras, no. Es Dios el dueño de todo. Él decide a quién sí y a quién no. Pablo, ya con la escritura cerrada, nos damos cuenta que Pablo es uno de los más grandes apóstoles que hubo. Porque él escribió más libros en la Biblia que cualquier otro. Él dio más enseñanzas en la Biblia que cualquier otro. Claro, excluyendo a Jesús. Jesús es Jesús. Pero él dice que tenía un aguijón en su carne, lo cual se cree que era una enfermedad. Y se puede creer que era una enfermedad de la vista. Ahora, esto ya es especular en cuál era el aguijón. Pero era un aguijón en su carne, o sea, una enfermedad. Recuerde que Pablo quedó ciego cuando se encontró con Jesús. Camino a Damasco. Después lo sanan de la vista. Después Pablo en sus cartas dice, miren con cuán grandes letras os escribo. Pueden ser como letras muy profundas
O puede ser también que estaba escribiendo con letras grandes que él podía alcanzar a distinguir. De hecho, todas sus cartas se las escribían a él no las escribía. Hay un saludo que él dice, este saludo es de mi puño y letra. Cuando Pablo era un hombre estudiado. Entonces lo más seguro es que haya tenido un problema en la vista, que haya quedado con un problema en la vista después del encuentro con Jesús. Y él dice, de lo cual he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. O sea, que me sane. Y le dice el Señor, bástate mi gracia. Entonces, tú puedes decretar y reclamar, pero si Dios no lo decide así, no va a pasar nada. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para someterme a mí, a la voluntad de Dios, sea cual sea la voluntad de Dios. A veces va a decir, sí, vas a ser sano. Sí, se van a mejorar tus finanzas. Sí, tu familia va a venir a la familia de la fe. Pero muchas veces el Señor va a decir no. Pero yo tengo que decir, como dijo Jesús, Señor, que se haga tu voluntad, sea cual sea. Hay un problema muy grave. El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo y amar a este mundo. Entonces creemos que una enfermedad es algo malo. Creemos que la muerte es algo malo. No, no. Si tú estás en Cristo, todo lo que acontezca es para bien. Y si hay una enfermedad que te va a llevar a la tumba, no te va a llevar a la tumba y te va a dejar ahí. Vas a ir a la eternidad con el Señor. Pablo decía, estoy entre irme y quedarme, porque si me quedo le sirvo y si me voy con Él. Si vivo, vivo para Él y si muero, muero para Él. El cristianismo es más que este mundo. Corintios, la carta a los Corintios dice que si nosotros creemos en las bendiciones de Jesús solo para este mundo, somos los más dignos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que nos va a servir y nos va a bendecir en un mundo temporal. No, la bendición de Dios es para un mundo eterno, para una vida eterna. Predica la eternidad, habla de la eternidad. Las cosas físicas aquí se van a quedar, todo aquí se va a quedar. Incluso tu cuerpo, por mucho que lo cuides y por mucho que lo ejercites y por mucho que le metas para estar sano, es bueno hacer todo eso. Claro que sí es bueno, pero Pablo dice que para poco aprovecha. ¿Por qué? Porque aprovecha para mientras estés aquí. Y esta vida es un suspiro. En lo que nos debemos de preocupar es en las cosas eternas, porque vamos a vivir una eternidad, o en salvación eterna o en condenación eterna. Medita en eso. Y cuando te presenten a un gran hombre de Dios, no es un gran hombre de Dios. Puede haber personas que le sirven mucho a Dios y que están ahí con Dios, pero Cristo dijo que aquel que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño. Y si no se presentan con humildad, lo más seguro es que no vienen de parte de Cristo. ¿Por qué Dios lo permite? Porque así está escrito. Dice, en los últimos días no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que quiere decir es que en estos últimos días, no ellos, no, la gente se amontonará para sí maestros. O sea, la misma gente es quien pone a estas personas en esos lugares, porque quieren oír lo que ellos les dicen, porque tienen comezón de que les rasquen el oído y les digan cosas bonitas y les digan puras cosas de prosperidad y puras cosas hermosas y todo está bien y todo bonito y todo nice. Pero jamás le dicen arrepiéntete de tu pecado, conviértete de tu mal camino. Es la misma gente la que se amontona a los maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos pecaminosos.
Y es un mal deseo ser próspero. No. Todos necesitamos dinero, todos trabajamos para que nos vaya bien en la vida. El problema es poner el enfoque y el corazón en eso, y en eso, y en eso solamente. ¿Trabajas para que te vaya bien? Sí. Dios condena la pereza. Dios bendice la diligencia, claro que sí. Sí, Dios bendice eso, pero ese no debe ser el enfoque. Dice que busques primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás os será añadido. No te preocupes por lo demás. Ocúpate, claro, trabaja, esfuérzate. Pero si al final de cuentas nunca llegas a ser rico, nunca llegas a ser millonario, no te preocupes. Eres rico en el cielo. Porque el día que vayas allá vas a estar con el Señor. No hay riqueza más grande que esa, que compartir una vida eterna con Cristo. Si en verdad eres cristiano, si en verdad está en tu corazón el cristianismo, ese debería ser tu mayor deseo, tu mayor anhelo. Vivir para Él mientras estemos aquí. Y esperar vivir con Él una vida eterna. Eso es tener a Cristo en el corazón. El cristianismo no es para añadirte bendiciones no. Pablo nunca lo sanaron. Otras veces a Pablo le respondieron que sí. A uno de los compañeros de Pablo lo mataron, al otro se salvó de una enfermedad. Pablo mismo dice, para Dios no añadir más tristeza a mi corazón, no dejó que esta persona muriera, pero a Jacob lo mataron. A Timoteo, Pablo le dice, ya no tomes agua porque probablemente estaba muy contaminada, toma un poco de vino por tus frecuentes malestares de estómago. ¿Por qué no le dijo nomás, decláralo y profetiza lo que te vas a curar? No, eso no existe en la Biblia. Eso no existe para el cristianismo. Hay menciones de ese tipo de situaciones en el Antiguo Testamento, pero tenemos que leerlo con el contexto, no a la ligera. De qué está hablando, por qué está hablando, y aparte tenemos que entender que el Antiguo Testamento es un pacto condicional. Tú haces esto, yo te bendigo. Tú dejas de hacer esto, yo te dejo. Así era como funcionaba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero Cristo nos vino a dar el cumplimiento de la ley. Todo el cumplimiento fue en Cristo. Entonces ya no necesitamos el pacto condicional, no, ahora estamos bajo un pacto de gracia. Pero en eso podemos hablarlo en otro video. Creo que por ahí ya tengo un video que hable de eso. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cuídate de los falsos profetas. Cuídate de los falsos apóstoles. Incluso de lo que yo estoy hablando en este momento. Cuídate. ¿Cómo te puedes cuidar? Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Estudia tu Biblia. Y di, lo que está hablando este pelado será cierto. ¿Quién es este para decirme estas cosas? No soy nadie. Ni pretendo ser nadie. Solo soy una persona que ama la verdad del Evangelio. Pero me puedo equivocar como cualquier otra persona. De cualquier cosa que yo te hable en estos videos, ve a la Biblia, estudia tu Biblia y fíjate y checa, juzga con la Biblia si lo que se está hablando es cierto o no. Si lo que se está hablando tiene fundamento bíblico o no. Haz preguntas, pregúntale a tu pastor, pregúntale a personas que tienen tiempo en el Evangelio. Oye, ¿qué piensas de esto? Mira, escuché esto, hablaron esto, en la iglesia dijeron esto. No está mal juzgar al predicador. No confundamos las cosas que dicen, no juzguéis para no ser juzgados. No, eso se refiere a otro tipo de juicio. La Biblia nos llama a juzgar al predicador. Dice que el predicador tiene que estar hablando. Dice que cuando alguien predique, que sean 2 o 3 por turno. Dice, y los demás juzguen. ¿Cómo juzgas? Con la Biblia. A ver, déjame checar si lo que está diciendo este hombre va de acuerdo a la Escritura, y si no, probablemente no vas a poder hacerlo en ese momento, pero puedes estudiar el tema en tu casa, de lo que se habló. Haz notas, haz apuntes. Y si te parece raro, con más razón, estúdialo.
No caigas en ese montón de gente que se está amontonando maestros de acuerdo a sus deseos carnales. Cuídate. Cuídate de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé iluminación para entender su palabra de acuerdo a su voluntad y al propósito con el que fue escrita para tu vida y para mí. Que Dios te bendiga.